Pues yo la verdad es que no me he enterado mucho de XQC, la verdad es que pasó bastante de ese hombre. Solamente me enteré de él jugando al Squidcraft. Sí, me gusta Breaking Bad, pero me gusta más Better Call Saul, no es broma. Más no, pero... pero es que en Better Call Saul sale Nacho, y Nacho a mí me gusta mucho. Porque es el mismo actor de Bas Montenegro. Tengo un crush muy fuerte con ese actor. Y con Nacho también. Estaba yo el otro día disparando con mi pistola y consolando con mi fusil, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de la chaqueta metálica. La película empieza con una de esas escenas que todos vivimos alguna vez, de cuando vamos a la peluquería a cortarnos las puntas y terminamos más calvos que Vin Diesel en Fast and Furious 25. Solo que en este caso están rapando a toda esta gente porque se alistaron en los marines de Estados Unidos. Uf. Este era Patoso, ¿verdad? Este era Patoso. Que apodan Patoso, este. Uf, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Yo en la primera parte de la película, porque esta película, para la gente que no la haya visto, está en dos partes, ¿vale? La primera parte es el entrenamiento militar y la segunda parte es la guerra de Vietnam. Vale, pues la primera parte yo lo pasé angustia. Yo al principio me reía, yo al principio me hacía gracia, me hacía mucha gracia. Pero es que luego lo pasé mal. Pero mal, ¿eh? O sea, incómodo. Estados Unidos iban a tener que superar un entrenamiento durísimo tanto a nivel físico como psicológico. Y es que lo que viene a continuación creo que no necesita presentaciones, porque independientemente de que hayáis visto o no la chaqueta metálica, seguro que todos conocéis al sargento Hartman o alguna de sus muchísimas referencias en la cultura pop. Ya sabéis, un sargento durísimo cuya originalidad para insultar, humillar y faltarle el respeto... ¿En Forrest Gump no hacían eso? ¿O Forrest Gump es anterior a esta? Es que no me acuerdo de qué año es esta película. Respeto a todos y cada uno de sus... Que Forrest Gump le contesta al sargento y dice: ¡Demonios, Gump! ¡Eres un puñetero genio! Algo así le dice, hostia. Reclutas hace que no sepas si reírte o sentir lástima por ellos. Pero de entre todos estos desgraciados hay que destacar a dos. El primero sería el recluta Bufón, que por hacerse el graciosillo se llevó una bronca de 3 pares de cojones. Pero al mismo tiempo se ganó cierto respeto por parte de Hartman porque al menos es directo. Sin embargo, con el recluta Patoso, cuyo mote lo dice todo, la cosa es muy distinta. Porque desde el minuto 1 el sargento ya lo tuvo cruzado porque no... Es que se nota que Patoso... A ver... Entiendo que es la guerra de Vietnam y que ahí alistaban a cualquiera porque Estados Unidos durante la guerra de Vietnam perdió a muchísimos hombres. O sea, normal, se acabaron retirando de Vietnam, o sea que imaginaos, iban perdiendo pero por goleada, ¿eh? Por goleada iban perdiendo. Entonces, normal que iban alistando a cualquiera. Pero tío, es que se nota que Patoso no estaba bien. O sea, es que yo lo pasaba muy mal con Patoso, o sea, yo tenía mucha angustia durante toda la película. Es más, da igual, más adelante. No era capaz de quitarse una sonrisita tonta de la cara. Pero vamos, que solo con esto ya queda claro que Hartman tiene unos métodos de lo más cuestionables y que no se lo va a poner nada fácil a ninguno de ellos. Para cuando empiezan los entrenamientos, que ya de por sí son exigentes para todo el mundo, el recluta Patoso demuestra que no está preparado para afrontarlos, ya que siempre se queda atrás, le cuesta mucho más que al resto, y cada vez que la caga el sargento Hartman le mete un rapapolvos que me acojona incluso a mí estando en el sofá de mi casa. También te digo, muy valiente con Patoso, pero seguro que a Kingpin no le tocaba un pelo de la cabeza, o un pelo del escroto. Bueno, ya me entendéis, que como mafioso de Marvel se lo pensaría dos veces. Pero antes de seguir quiero hacer una pequeña pausa para hablaros de Honkai Star Rail. Espérate, Danny Bowie publicitando el Honkai. Danny Bowie publicitando el Honkai Star Rail, no me lo puto creo, ¿en serio, Danny Bowie? Ya me caes mejor, pero no me lo esperaba que estuvieses publicitando el puto Honkai. Es un otaku también, únete a nosotros, Danny Bowie. Espero que juegues al juego, únete a nosotros, únete a los otakus. Tenemos waifus y furros. Bueno, lo de furros no tanto, pero bueno. Que lo de los Jade solo está disponible hasta el 27 de junio. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Todo este proceso de aprendizaje por parte de los reclutas está abarrotado de un humor bastante ácido que se sostiene principalmente en el recluta Patoso liándola de alguna manera y Hartman insultándolo o aplicándole castigos humillantes. Y de hecho en un principio resulta hasta gracioso. Sin embargo llega un punto en el que te empiezas a sentir mal por él, ya que ves como Bufón intenta ayudarlo a seguir adelante y ni con esas consigue estar a la altura. Ves como el propio Patoso se esfuerza y aún así el sargento se ceba con él como si se tratase de un saco de boxeo. Es tan progresivo la cosa que sufre este personaje por parte de Hartman que lo que empezó siendo cómico terminó siendo incómodo. Lo que os he dicho, que al principio te ríes, pero luego según va pasando, ya digo la primera parte de la peli, según va pasando la película, lo acabas pasando muy mal.
O sea, es que solamente con acordarme ya lo estoy pasando mal. Solamente con acordarme de la peli, y cómo acaba. O sea, solamente es que... Es más, me acuerdo yo que estaba viendo la película con mi padre y le dije a mi padre, así es como se hacen los asesinos en serie. Así, con esos maltratos psicológicos a personas que claramente no están bien. Y sobre todo con acceso a armas. Anita, míratela esta película, está muy bien. O sea, lo pasas mal, pero es que es un reflejo tan claro de la realidad que merece la pena verla, esta película. Y voy a ir un paso más allá. Voy a ir a un paso más allá porque voy a hacer una similitud con un caso real, ¿vale? Un caso real. Aquí en España, en los 90, creo que aún no eran los 2000, hubo un asesino en serie que se llamó el asesino de la baraja. Que era un pavo que mataba con una pistola que no se podía conseguir en España, que era una pistola soviética, no se podía conseguir en España, y que en cada escena del crimen dejaba una carta, por eso se llamaba el asesino de la baraja. Vale, pues se descubrió que ese asesino era un militar, un ex militar. Y me diréis, pero Andy, ¿qué tiene que ver esto con la película? Ahí voy. Cuando se supo que el asesino podía ser un militar, se pidió al ejército una lista de soldados que estuviesen en psiquiatría o en psicología, que estuviesen en tratamiento psiquiátrico o psicológico. Vale, la lista que sacaron podía llenar todo el estadio de la velada. Yo cuando vi eso, porque lo vi en el documental, porque hay un documental en Netflix de eso, la lista de soldados, la cantidad de soldados que estaban en psiquiatría o en psicología, sobre todo en psiquiatría, porque creo que es lo que se pidió, psiquiatría, que eso es lo fuerte, psicología no es lo mismo, gente, psiquiatría que psicología. La cantidad de militares que estaban con problemitas aquí, pero increíble. Y ya digo, no estábamos en ninguna guerra, eran los 90. El asesino de la baraja, donde fue a Irán o así a hacer misiones humanitarias, que tampoco es que estuviesen en la guerra de Vietnam, como aquí estos. No estaban en la guerra de Vietnam ni en la Segunda Guerra Mundial. No, eran los 90. Como para estar aquí tan de aquí, Por eso digo, la similitud con esto. Así se crean asesinos en serie. Después del entrenamiento, pero es que no fue después del entrenamiento, es que en el caso del asesino de la baraja y de todos los militares que aparecían en esa lista, eran militares que ya habían servido. No eran por el entrenamiento militar, sino que habían ido a sus puestos. Ya habían servido. Y luego estaban para allá, o sea, que ya digo que no estábamos en ninguna guerra, para que toda esa lista tuviese secuelas traumáticas, no. Eso era gente que ya venía así. Al menos no todos. Evidentemente habrá algunos que sí que habrán visto cositas en Irán y en Irak. Habrán visto cosas, evidentemente. Pero no todos. Es que la lista que había era enorme. Y en plan, ¿que no miran? O sea, ¿no miran a la gente? ¿En serio? En el caso de la chaqueta metálica lo entiendo porque era la guerra de Vietnam y Estados Unidos estaba desesperado consiguiendo carne de cañón, básicamente. Eran carne de cañón. Entiendo el contexto de la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos perdía más de lo que conseguía. Pero que en el servicio militar, tío, de ahora, o sea, de los 90, ¿no miran? Aquí arriba. Porque es que lo que pasó aquí en España, que esa persona no estaba bien, consiguió un arma y cuando volvió al servicio militar se dedicó a matar a no sé cuántas personas. Creo que mató a 3 y hirió a 17, creo, o algo así. O sea, le disparó como a 17 o 20 personas. Pero por suerte, muchas de ellas sobrevivieron. Incluso una angustia para el espectador. Como cuando en una película de terror sabes que uno de los personajes se está metiendo en la boca del lobo y tarde o temprano un monstruo se lo va a cargar. Pues bien, en este caso cambiamos a un recluta claramente torpe y en baja forma física frente a un sargento que exige un nivel de disciplina ridículo que no tolera el más mínimo fallo por parte de nadie y tenemos lo mismo. Una sensación de miedo hacia un personaje porque sabes que va a terminar mal. Porque y efectivamente termina realmente mal. Por un momento parecía que la cosa mejoraba, porque el recluta bufón en uno de sus muchos comentarios que encabronan a Hartman consiguió que lo ascendieran a jefe de pelotón porque el sargento admitió
admira su valentía, y como tarea principal le encarga enseñarle a Patoso todo lo que sabe para ver si así mejora de una vez. Y en verdad lo hace. Mira, yo cuando vi esa película dije, ¡buah! Ahora las cosas van a mejorar, ahora que Buffon le está ayudando, ahora las cosas van a mejorar, no sé qué, ya veo la luz al final del túnel, spoiler, Sin no. embargo, es una mejora tan lenta frente a unos entrenamientos tan duros que no fue más que una pequeña ilusión en la que podemos respirar tranquilos creyendo que la cosa iba a mejorar. Pero como bien dije, solo fue una ilusión, porque cierto día el sargento encuentra un donut en la taquilla de Patoso y como ya está harto de castigarlo e insultarlo de mil maneras diferentes, toma una decisión que cambiaría radicalmente el futuro. Aquí ya es cuando. Cuando en vez de castigarle a él, castiga a los demás. No hay cosa... No, eso es lo peor que puedes hacer como jefe de alguien, ¿eh? Ya sea un jefe militar o ya sea en el colegio un profesor. Es lo peor que puedes hacer. Ya sea un jefe de trabajo, un jefe de una oficina, un sargento o un profesor. Como líder es lo peor que puedes hacer. Porque estás condenando a esa persona. Si tú castigas a los demás en nombre de la otra persona, estás convirtiendo a la otra persona en un cebo. En un cebo y en carne de cañón. Y eso se ve, por ejemplo, en la chaqueta metálica. De este personaje, porque a partir de ahora, cada vez que Patoso la cague, en vez de castigarlo a él, castigará al resto del pelotón. Y este tipo de jugadas siempre me parecieron repugnantes porque no solo está mal que paguen justos por pecadores, sino porque además, al ejercer un abuso de poder tan radical, los demás reclutas se ven impotentes ante los numerosos castigos, ya que por más que se esfuercen, si Patoso no está a la altura, acabarán pagando igual. Y en cuanto a Patoso, se ejerce una presión psicológica todavía más bestia, porque ahora si comete un error, serán sus compañeros los que paguen. Y como no se puede mejorar de la noche a la mañana, más que conseguir un progreso, lo que consiguen es una desmejora psicológica irreversible. Y esto es algo que me recuerda a ciertos profesores, que sin llegar a los extremos que vemos en esta película, sí que llegaron a hacernos cabronadas bastante grandes a mí y mis compañeros por culpa de 4 tontos que no paraban de liarla. Y luego les cogían manía a esos tontos. Es que eso os pasa. Lo que pasa, y solamente tienes que dar con alguien que tenga la valentía de vengarse. Porque estás condenando a esa persona, en el caso del colegio, a que le hagan bullying. Es que le estás poniendo una diana a esa persona. Que ya digo, que cuenta como sargento, cuenta como profesor, o si eres el jefe de algún empleo, ya sea una tienda, una oficina o lo que sea. Y eso ya está prohibido en el ejército. Creo que no, ¿eh? Creo que ahora, bueno, a día de hoy no sé cómo va el tema del ejército, porque ahora es más soft, ¿sabes? Ahora que ya es todo más suavecito. Pero no creo que sea igual que esto, ni de coña. No creo que sea igual que en la época de la guerra de Vietnam. Ni de coña. O sea, que lo dudo, ¿eh? Coño, si siguen siendo las cosas como durante la guerra de Vietnam, problema, ¿eh? Preocupante. Que hubo con los reclutas y se volvieron locos y mataron. Pues mira, pues seguramente en España pasó eso cuando pasó lo del asesino de la Baraja. Pero es que es esto. Es que es el recluta patoso, tío. El recluta patoso es que es real. Mira, me lo estáis diciendo. En Corea del Sur pasó En Corea del Sur pasó algo igual. Unos reclutas se volvieron locos y empezaron a matar. En España pasó igual. Patoso es real. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Seguimos las normas al pie de la letra o nos tomamos la ley por nuestra mano? Puesto que lo primero no garantiza ningún cambio a corto plazo, a veces uno se siente tentado de acelerar las cosas. Y eso es precisamente lo que hacen los demás reclutas, porque una noche enrollaron unas pastillas de jabón en una Aquí lo pasé muy mal, pero muy mal. Y le zurraron entre todos mientras dormía. Incluido Buffon, que era lo más cercano a un amigo que tenía en todo el pelotón. Y este fue el... Porque en esta escena... Entre todos mientras dormía. Incluido... Vale, pues en esta escena tú ves este plano y escuchas a Buffon gritar y quejarse de fondo, tío. O sea, es muy dura esta escena, ¿eh? Es muy dura. Porque escuchas a Buffon, he dicho Patoso antes, ¿no? Escuchas a Buffon, o sea, ves a Buffon taparse los oídos y ves esta escena mientras escuchas a Patoso quejarse y gritar de la paliza que le están dando. O sea, de los golpes que le están dando. Y llorar también. Entonces, es muy duro esa escena, ¿eh? Y Buffon es el que más... Buffon no le acaba pegando, ¿verdad? No me acuerdo, ¿no? Buffon no le pega. El que más le pega es el otro de las gafitas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este, chicos? Que no me acuerdo cómo se llama este. ¿Cómo se llamaba este? Este es el que más se ceba luego. Con Patoso. Este se ceba muchísimo con Patoso. No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Ves? Y luego es que lo pasas muy mal por Patoso. Entre todos mientras dormía, Sí le incluido pega. Bufón, ¿Ah, que era lo sí? más cercano a un amigo que tenían todo el Mira, tengo que pelotón. volver a ver, Y este es que no quiero volver a ver. Os voy a ser sincera, no quiero volverme a ver esta película, lo pasé muy mal. fue el punto en el que algo dentro de Patoso se quebró para siempre, porque al verse asfixiado por Harman todos los días y comprender que no tenía ni un solo amigo en los barracones y que estaba completamente solo, su salud mental se fue a tomar por culo y nunca Todos más le volvió a pegan. ser el mismo, llegando a disociar con la realidad, mantener conversaciones con su rifle y tener una mirada de zumbado que te haría cruzar la calle si te topas con él de frente. Para colmo, que se le dé especialmente bien disparar su arma no hace otra cosa que generar cierta preocupación al espectador, porque Sí. está más que claro que algo se fue al carajo dentro de su cabeza y que no debería llevar un arma consigo. Sin embargo, lo peor parecía haber terminado, porque al final consiguen graduarse y les asignan los diferentes puestos a los reclutas, los cuales van a terminar en Vietnam, pero justo la última noche en los barracones La escena del baño. La escena del... No puedo con la escena del baño. Dicen que en Estados Unidos la cantidad de personas voluntarias que ingresan al ejército va disminuyendo cada año. ¿Así? Bueno, normal, también te lo digo. el recluta Patoso se encerró en el baño con un fusil y se puso a cargarlo con balas de calibre militar. Y Bufón, que estaba de guardia, trata de calmarlo al mismo tiempo que intenta no cagarse encima. Y para cuando llega Harman al Puede ser la mejor escena de toda la película, ¿eh? No solo... Mira, me la voy a jugar, ¿eh? Me voy a venir un poco arriba. Puede ser la mejor escena de una película bélica, ¿eh? alterado por el escándalo, La escena Patoso del se venga baño. de todas las agresiones físicas y verbales que sufrió por su culpa y se lo carga con el fusil solo para poco después... bueno, esta palabra no le gusta a YouTube. Así que digamos que si Patoso fuese un ordenador, Cometer pues se la borró la automolición. carpeta System 32. Así mejor... Espérate, se borró la carpeta System 32. La primera vez que escucho eso. Vale, pues con este trágico episodio se podría decir que termina la primera parte de la película, Esta es la que primera para mí parte, es la sí. mejor Es la- y una es la de las madura, presentaciones de cine Es la bélico madura. más curradas e icónicas de la historia. Sí. Este desenlace con Patoso perdiendo la cabeza era algo que se veía venir, pero que al mismo tiempo te pilla por sorpresa. Es como que una parte de ti quería creer que se iba a convertir en soldado e ir a la guerra junto con sus otros Sí. compañeros. Pero que hubiera terminado de una forma tan trágica refleja la vida tal y como es. Cruel, dura y la mayoría de las veces injusta. Y todo porque alguien que no valora tu salud mental se interpuso en tu camino y lo torció hasta llevarte a la más absoluta demencia. Pero Exactamente, esto es miedo, ¿eh? Esto es miedo, ¿eh? Esta escena es terror psicológico en estado puro, ¿eh? lo mejor de todo fue la tensión que se palpaba en el ambiente. Y esto ya lo dije varias veces, pero esta escena da más miedo que la mayoría de películas de terror. La angustia que sientes por el recluta bufón y lo que le pueda pasar está mucho mejor representada que la mayoría de películas del género que si no ponen screamers y golpes de sonido cada 2 segundos, parece que ya no saben qué hacer. Y aquí con un único sonido ambiental mientras Patoso pierde la cabeza, consiguen ponerte más nervioso que con el típico exorcismo o el fantasma por culero que no para de dar portazos. Es más, esa mirada del sargento cuando Bufón Sí, esa mirada, cuando ves al sargento que ha estado toda la puta película dándote cague y lo ves con esta mirada, mirad esta mirada. O sea, mira cuando mira el arma, mira, o el fantasma por culero que no para de dar portazos. Es más, esa Mira, mirada del mira el sargento arma, cuando mira bajo el arma y luego lo mira ahí y la cara de miedo, tío, eso es miedo. Bufón le dice que Patoso tiene balas de calibre militar, representa por primera y única vez en toda la película a una figura autoritaria y aparentemente implacable sintiendo miedo. Ese giro de cabeza que precedía el desastre nos enseñó al personaje de Hartman estando tan acojonado como Bufón. Y aunque quisiera disimularlo con gritos e insultos, durante 2 segundos tuvo auténtico terror de aquella persona a la que tanto había humillado y se dio cuenta de que ya no tenía el control. Y por cómo acabó todo estuvo en lo cierto. Esto sí que es un desenlace. Da igual que la película tenga 36 años y que pasen otros tantos, porque esta escena será 36 años en esta película. ¿En serio 36 años? igual de memorable y perdurará con el tiempo. Y eso solo se consigue haciendo las cosas bien. Vale, pues el caso es que un tiempo después de la graduación, Bufón trabaja en Vietnam como periodista militar, entrevistando a diferentes soldados, documentando los avances de la guerra y como de costumbre yendo de graciosillo con sus superiores. Pero lo que parecía un trabajo sencillo no tarda en complicarse, porque una noche los del Vietcong atacan la base y pese a que repelieron el asalto, enseguida se notifica que la cosa está bastante jodida e incluso que puede que pierdan la guerra. Así que envían al protagonista al frente y no Spoiler, tardamos en ver la las penurias perdieron. del conflicto, en donde principalmente Spoiler, no es que la perdieran, es que se retiraron los cobardes. Bueno, en realidad te hicieron bien. En realidad te hicieron bien porque perdieron una cantidad de hombres que no veas. ¿Y todo por qué? Para meterse donde no les llamaban, tío. Por una absurda guerra que se llamó la Guerra Fría por algo. ¿Sabes? O sea, se llamó la Guerra Fría por algo. Todo por el pique. Es que era un pique que tenían con la Unión Soviética. Y la cantidad de gente que murió por meterse donde no les llamaban. Solamente por la inquina y el pique, como de niños pequeños, con la Unión Soviética. ¡Venga! A ver quién llega antes a la luna, venga. El que llegue último es gay. El que literal es eso. El que llegue último es gay. Es
que tal cual, tío. La carrera espacial era un pique de niños pequeños. Era lo típico de el que llegue antes a ese cono o a ese pilar, gana. Y el último es tonto. El que llegue último es tonto. Sufren los civiles, muchos de los soldados se lo toman a coña, y conforme más se aprende sobre ese evento, más crudo se vuelve todo. Es decir, que no sucede nada en particular, pero al mismo tiempo te cuentan muchas cosas gracias a la exposición. Más pronto que tarde, Buffon se reúne con el que anteriormente era el recluta Cowboy, que estuvo con él durante la instrucción y ahora forma parte de la infantería. Entonces, para cuando se dirigían a un pueblo, sufren una emboscada que termina con varias bajas y una gran reflexión sobre la fragilidad de la vida y cómo esa guerra es una masacre sin sentido para muchos de los soldados. Pero como al final ganaron sí, eso es verdad. Eso, lo que dice Ark, es verdad que gracias a ese pique, es que realmente los mayores avances de la humanidad se han hecho durante las guerras. Ya sea la Guerra Fría, donde no se tocaron como tal, por eso se llama la Guerra Fría, porque no se tiraron misiles como tal. Era una guerra metafórica, ¿vale? Era una guerra de tecnología, por eso se llamó la Guerra Fría. Pero donde más se avanzó es con las guerras, porque durante la Segunda Guerra Mundial fue cuando se creó la máquina Enigma, que fue un precedente para la informática, la máquina Enigma. Y los ordenadores creo que también se hicieron principalmente por guerras también, para averiguar dónde estaban los misiles del contrario, no sé qué historia, no sé, yo lo estudié eso cuando estuve estudiando. Cuando estudié informática lo estudié eso, pero no me acuerdo ya. Y los mayores avances se hicieron durante las guerras. Sí, sí, o sea, los conflictos es lo que hace que el mundo avance más. ¿Por qué? Porque no hay nada que te motive más que la rabia por alguien. O sea, los científicos cuando más avanzan es cuando tienen a alguien con quien competir. Cuando tienes a alguien con quien competir es cuando más avanzas. Porque te motiva mucho en la inquina hacia alguien o algo. No, la guerra de Vietnam nos dejó la buena música. ¡Qué buena música! Si siempre ponen la misma puta canción. Siempre ponen la misma canción. La competencia hace que te muevas. Eso es verdad. Los africanos también querían ir a la expedición literal. Lanzada como una... ¿En serio? Exacta, eso, gracias. Steam lo ha dicho mejor que yo. No hay mejor motivador que la competencia. Exactamente, eso es. Los mejores y mayores avances, tanto tecnológicos como militares como médicos, se han hecho por competencia. Por competir contra alguien o algo. Ya sea un país o una persona. Porque motiva mucho la competencia. Eso es cierto. No es muy sano. Puede acarrear guerras y muertes y un montón de miseria. Eso es cierto. Pero también es cierto que es el mayor motivador. Por mucho que nos duela. Es la verdad. Alto, no tardan en celebrarlo, olvidarse de lo ocurrido y pasar página mientras lo blanquean todo a través de un documental filmado. Vamos, que cada 2x3 se forma una dualidad entre la crudeza más absoluta y la idealización de la guerra desde la perspectiva yankee. El asunto es que tras seguir... Sí, porque luego, como hace de periodista, pues te enseñan el largometraje, o sea, en la película que están haciendo, el documental que están haciendo, diciendo, ay no, es que echo de menos a mi familia, es que esto es muy duro, y luego se apagan las cámaras y te ven ahí como están pagando a los ciudadanos irlandeses por prostitutas. ¿Sabes? O sea, cuando dicen, no, echo mucho de menos a mi mujer, es que yo quiero mucho a mi mujer, y luego se apagan las cámaras y se va con una prostituta vietnamita. Eso es lo que se ve en la película. Eso es lo que se ve en la película. Es que está muy bien la segunda parte, pero es que la primera parte, la del entrenamiento... Con el viaje la palma otro de los superiores del pelotón, y como el más veterano era Cowboy, pues acaba heredando el mando. Que bueno, si lo hubiesen hecho la RCP correctamente, a lo mejor seguiría vivo, porque eso que están haciendo es una chapuza. Pero dejándolo de lado, ahora el jefe es Cowboy, y su liderazgo acaba siendo de lo más desastroso. Porque ya para empezar se equivocan de camino, y justo cuando iban a rectificar acaban cosiendo a tiros a uno de los suyos mientras estaba inspeccionando la zona, para cuando solicita un tanque por radio no se lo dan, así que pierde bastante tiempo para tomar una decisión, y su propio equipo lo desobedece de vez en cuando, demostrando que aun siendo el jefe, no tiene ningún tipo de autoridad. Poco después el médico intenta rescatar al herido y también termina reventado, así que Cowboy tras haberla cagado decide abandonarlos y retirarse, pero otro soldado desobedece y descubre que solo había un único francotirador causando problemas. Así que se van unos cuantos para plantarle cara y acaban disparándole también a Cowboy. Que luego se dan cuenta de que es una mujer
y deciden y dudan si matarla, que es una mujer civil, o sea, que no lleva uniforme del Vietcong, que es una civil. El cual se muere poco después. Bueno, Y esto, creo que no señores, lleva fue uno de los uniforme del liderazgos más desastrosos y breves en una película bélica. Pero ¿sabéis lo peor? Que es de lo más realista. Hace no mucho, Cowboy no era más que un recluta que no sabía dónde se estaba metiendo. Y mientras su única tarea era obedecer órdenes, pues más o menos se las apañaba. Pero cuando le tocó dar las órdenes no sabía ni por dónde meterse, porque no veía a sus compañeros como subordinados. Por eso cuestionaban sus órdenes. Y aunque no tuviese mala intención, llevó a la muerte a 2 de sus amigos e incluso a la suya propia. Y todo esto a causa de un error humano tan simple como haberse equivocado de camino. Algo que en plena guerra y en un país desconocido es de lo más normal. Pues bien, este pequeño fragmento representa lo que posiblemente está pasando por todo el país con infinidad de pelotones. De hecho, es bien sabido que Estados Unidos perdió la guerra contra Vietnam y uno de los motivos principales fue que mientras que los estadounidenses no conocían el terreno, los vietnamitas lo aprovechaban al 100%, atacando con guerrillas, asaltos nocturnos... haciendo las que parecían ciudades subterráneas, parecían topos ahí, que se hacían hasta cocina bajo tierra, ¿sabes? Que cavaban los suyos y tenían hasta una puta cocina porque se pasaban días ahí. Y tenían una salidita de humos y todo, que eso era la cocina. O sea, tenían putas cocinas, ¿vale? Bajo tierra. O sea, se hacían barracones que no eran barracones en plan ingeniería, ¿sabes? No, no, que cavaban los hoyos y se hacían ahí unas... Se me ha ido la palabra. Se me ha ido la palabra, como habitaciones bajo tierra, ¿cómo se llamaban? Que no se llaman cuevas. No me acuerdo cómo se llama, qué rabia. Habitaciones como bajo tierra. Bóvedas, ¿no? ¿Bóvedas? O algo así. No me acuerdo, pero me entendéis. Era increíble, tío. Y todo tipo de estrategias que desgastaron a los yankees hasta el punto que tuvieron que volver con el rabo entre las piernas. Siguiendo con la historia, en cuanto al tirador, consiguen localizarlo y descubren que es una mujer. Así que la abaten, pese a que el protagonista casi la palma en el proceso, y como no quieren dejarla a su suerte, Buffon la remata. Y todo esto para seguir un día más en esa guerra sin sentido, agradecido de seguir con vida, pasando página una vez más. Me hace gracia que el prota, esto para seguir ¿vale? un día más, o sea, en esa guerra sin sentido, Buffon lleva, os habéis fijado, lleva aquí la chapita de la paz. Y en el casco pone nacido para matar. Hashtag Twitter. Esto es Twitter, tío. Esto es igual que la gente que lleva la bandera LGTBI o el triangulito este rojo y tal. Pero luego, si viene una persona homosexual y les dice algo que no les gusta, lo llaman de todo. Lo llaman marico. ¿Vale? No puedo decir las palabras, pero lo llaman de todo. Le hacen insultos súper homófobos o comentarios súper machistas a mujeres que no estén de acuerdo con sus opiniones. Pero, llevan la banderita LGTBI, llevan el simbolito morado femenino. Pero, si eres una mujer o un homosexual que no esté a favor de él, te dicen comentarios machistas y comentarios homófobos, pero así, así. Igual, eso es Twitter. Es que esa es la definición de Twitter. El pin de la paz y nacido para matar en el casco. Decido de seguir con... El triángulo rojo, boca abajo, se lo ponen la gente de según qué ideología, ¿vale? Porque el triángulo rojo, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, ¿vale? Se lo ponían a los presos... El triangulito ese se lo ponían a unos presos muy concretos que no me acuerdo qué eran. A las mujeres no, se lo ponían a presos de... Creo que era... No me acuerdo, chicos. No me acuerdo. Pero esa simbología la usaban los... Es que no sé qué decir. ¿Nazis? ¿Vale? Los nazis, ¿vale? Lo usaban para identificar a según qué presos concretos. ¿Sabéis que los nazis usaban simbologías para los judíos, para los que eran españoles, por ejemplo? Los españoles, los presos españoles, tenían una simbología también. ¿En serio? No. No es el símbolo comunista eso, Porque yo he visto a gente usar esa simbología que no es... Bueno... Tampoco me extrañaría, la gente nos informa una mierda. Pero no, creo que era otra cosa, ese triangulito. Creo que no era comunista, Creo que era otra cosa, creo, Ahora no me hagáis mucho caso. Pero es eso.
con vida, pasando página una vez más, superando la pérdida de los caídos y cantando una canción patriótica para seguir con la masacre, sin saber si vivirán otro día más para contarlo. La chaqueta metálica es una película que se divide en dos etapas muy distintas, la de la instrucción, que para mí es como un prólogo muy largo, y la guerra de Vietnam, que sería lo que todos esperan. Aunque en mi caso pienso que la primera es considerablemente mejor, y no porque la del conflicto sea mala, sino porque los primeros 45 minutos son buenísimos, y sin duda una de las mejores introducciones del cine. A lo largo de la instrucción tenemos un desarrollo de personajes muy notable que se combina con escenas cómicas y de tensión absoluta. Una mezcla que si no se hace bien puede quedar una verdadera chapuza, pero que en este caso se hizo correctamente. Que traten con tanta dureza a los reclutas muestra lo duro que puede llegar a ser el entrenamiento de un marine, llegando a ser súper minuciosos no solo con los ejercicios físicos, sino también con los conocimientos, la religión, la distancia a la que tienen que llevar el fusil e incluso el aspecto de las uñas. El más mínimo fallo es castigado con una dureza brutal, y pese a que al principio te lo puedes tomar a coña con las broncas y comentarios de Hartman, para cuando ves la escena de los jabones, la decadencia mental de recluta patoso y el terrible desenlace, comprendes que todo esto es realmente turbio y que no era tan gracioso como lo ponían en un inicio. Lo cual es irónico porque para cuando se van a Vietnam, toda la disciplina y los pequeños detalles desaparecen en un mar de caos, destrucción y miedo que hace ver a los personajes como los seres humanos que son y no como las máquinas de matar implacables que creían que eran. Si tengo que destacar algún personaje no sería Buffon, sino a Hartman y Patoso. Sus actuaciones son buenísimas. Sí. Estoy de acuerdo con Dani. Estoy completamente de acuerdo, son los mejores personajes de la película y las actuaciones son impecables. Siendo cada uno de ellos el mejor en lo suyo. Por una parte, el sargento intimida más que cualquier asesino en serie de una película de terror. Además, su influencia y manipulación lo hacen todavía más implacable, ya que fue capaz de poner a todo el pelotón en contra de Patoso, provocando así su posterior locura. Se nota que el actor fue un sargento en la vida real, porque si la mayoría de los... ¡Ah, sí! El actor fue un sargento en la vida real. ¡Qué detalle tan bueno! ¡Hostia, qué bueno! Por eso Top Gun no me gusta, te lo venden como si la guerra fuera guay. Hay muchas películas que te venden que la guerra fue guay. Hay alguna... O que está justificada. Hay una película... A mí, por ejemplo, la película de Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Me encanta esa película, me encanta. Pero esa tampoco creo que sea ni blanquear ni... Creo que es un poquito de todo, como la chaqueta metálica. Creo que es un poquito de todo. Se ven cosas así un poquito que dudas de si es verdad, pero luego hay otras que muestran de verdad cómo eran los americanos y... Good Morning Vietnam es muy buena. Good Morning Vietnam es muy buena, os la recomiendo mucho. Y Forrest Gump, por ejemplo, es muy breve lo que muestran de la guerra de Vietnam. Y es lo que muestra también la chaqueta metálica, que estaban tan desesperados que cogían a cualquiera para alistarse. Y mirad, Forrest Gump, mira Forrest Gump. Y Bubba, por ejemplo, Bubba. Pobrecito Bubba, ¿eh? Los diálogos fueron improvisados y aún así quedó tan bien, significa que ya está más que acostumbrado a decir ese tipo de cosas. Y en cuanto a Patoso, se veía desde el principio que era un poco lelo y que no iba a acabar muy bien. Pero cuando se le va la pinza, toda esa ternura que pudo tener al principio se le borra de un plumazo, convirtiendo al personaje inocente en un loco impredecible que supone una amenaza para todos. Que no. En fin, que son unos personajazos. La estructura de la película es uno de sus puntos más fuertes, dándonos altibajos de todo tipo en donde parece que la cosa mejora solo para que luego se vaya al carajo, momentos de calma que preceden a la tormenta, los personajes sufren un desarrollo natural, actúan en consecuencia al entorno, no hacen estupideces sin sentido, no te dan ganas de tirarle una lavadora al monitor de la tele. Me da que está hablando de otra película. Creo que está hablando de otra película, espérate. Creo que está tirándole hate a otra peli. Y para dejar de sufrir con los infinitos sinsentidos... Perdonad, aún sigo traumatizado vale. con la... Lo entiendo. Bueno, en fin, lo que vendría a ser una estructura bien hecha. La chaqueta metálica fue una película polémica por diferentes razones, pero una de ellas es que se enfocó en la guerra de Vietnam desde un punto de vista crudo y muy crítico, poniendo a los estadounidenses como psicópatas que se creen que luchan por la libertad cuando en realidad están provocando una masacre, y algunos incluso se divierten con ello. La manera en la que destacan el blanqueo de la guerra a través del documental y cómo los soldados se cargan a más civiles que guerrilleros no le sentó muy bien a todo el mundo. Pero lo cierto es que en la vida real se revelaron datos sobre ese conflicto que pusieron al pueblo estadounidense en contra de sus dirigentes. Espérate, Israel, ¿los diálogos del sargento son improvisados? ¿En serio? Gentes precisamente porque les vendieron la moto. Y aun habiendo sido así, hay mucho patriota suelto que no quiere recordarlo y mucho menos reconocerlo. Además, concretamente, la guerra de Vietnam fue uno de los mayores fracasos de Estados Unidos en un conflicto bélico, en donde aun teniendo más recursos y provocando más bajas, regresaron a su país derrotados porque no conocían el terreno y los M16, por ejemplo, fallaban frente a las AK-47 de los vietnamitas. Detalle que, por cierto, se recalca justo al final, cuando se le encasquilla el arma al protagonista y por poco no lo cuenta. Este largometraje me recordó un poco a Spec Ops The
the Line, porque al igual que ese juego representa muy bien los crímenes de guerra. En esta película ningún personaje es un héroe. Los hay malos y los hay horribles, pero ninguno es admirable. Ni siquiera el protagonista o Cowboy, que son con los que más puedes llegar a empatizar, porque este último estuvo dispuesto a dejar a sus amigos atrás y Buffon repite en varias ocasiones que se alistó para matar. Realistas. Lo cual es curioso, porque lleva una chapita con el símbolo de la paz al mismo tiempo que en su casco pone Born to Kill. Es como si representara las dos caras del hombre, pero no olvidemos que fueron instruidos para quitar vidas y la mayor parte del tiempo se enorgullecen de ello. Irónicamente, el único que no parecía tener ninguna maldad era el recluta patoso, pero de tanto quemarlo día tras día perdió la cabeza y se convirtió en lo que Hartman pretendía que se convirtiera, en un asesino. La historia refleja muy bien las vidas que se pierden de un momento a otro, con soldados inexpertos dirigiendo pelotones porque los superiores son fiambre y llevando a varios a la muerte tomando decisiones difíciles, civiles participando en la guerra, psicópatas que disfrutan matando. No hay una historia como tal, más bien es una sucesión de eventos que critican los métodos de los marines estadounidenses y las consecuencias de la guerra, que en más de una ocasión se recalca como una masacre innecesaria en donde los estadounidenses no terminan de entender por qué los vietnamitas no los quieren, cuando lo único que hicieron fue traer la guerra a su país. A diferencia de la mayoría de películas bélicas, aquí no hay una misión específica ni tampoco un desenlace claro, solo nos enseñan cómo se forman los marines para ir a una muerte casi segura y después un día cualquiera en Vietnam, un día más en la guerra. Definitivamente La chaqueta metálica es una muy buena película con un gran peso psicológico que es capaz de mostrar con total claridad cómo funciona el acoso, la deshumanización y las... ¿Han visto esa película de los afroamericanos que eran pilotos en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial? Es que yo sé que a mí me gustaría mucho que hiciesen, no sé si habrá alguna película de esto, pero si no la hay me gustaría que la hicieran. Sé que durante la Segunda Guerra Mundial Francia tuvo muchos soldados de un país de África, no me acuerdo de qué país, pero tuvo muchos soldados africanos por la falta de personal, básicamente. Y tuvieron un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y no se les dio el mérito hasta 2009, ¿eh? 2009, lo vi eso en Battlefield. En el Battlefield 5, en el modo historia está basado en hechos reales, ¿vale? Está basado en hechos reales y te ponen ahí toda la información y todo eso. Y una de las campañas, que es la de Tirailleur, no sé hablar gabacho, perdón. No sé hablar croissant, lo siento. Esa campaña pues trata de los soldados de África, afrofranceses, ¿no? Porque creo que eran de un país que pertenecía a Francia en aquella época, creo, no me hagáis mucho caso que no soy historiadora. Pero fueron a Francia para pelear durante la Segunda Guerra Mundial y no se les dio el crédito hasta 2009. Y tuvieron un papel muy importante. Entonces a mí me gustaría una película sobre eso. Sobre la historia de esas personas. A mí me encantaría una película sobre eso. Y sobre las guerrillas noruegas también. Escuadrón Rojo, es esa, Escuadrón Rojo. ¿Va de eso? De lo que estoy hablando. Los soldados coloniales franceses, exactamente, eso es. Ya hay es que ya digo, la campaña de Battlefield 5, es más, creo que está en mi canal, o si no me la volveré a jugar un día, porque la campaña de Battlefield 5 es muy buena, Creo que me la volveré a jugar un día porque en mi canal está, pero está sin comentar, está grabada la pantalla, está. Un día la jugaré comentando, porque esa campaña, o sea, la campaña del alemán, la del tigre, es que me acuerdo aún de cómo se llaman las campañas. La campaña del tigre, la del tanque, me impactó muchísimo, A modo de gameplay es la que menos me gusta, pero a modo de historia es la que más me gusta. Y me encantarían películas sobre eso. Sobre los soldados coloniales franceses, como dice Barrett. Sobre las guerrillas noruegas que participaban mujeres ahí, porque eran civiles, eran guerrillas. Y sobre los soldados alemanes que querían desertar y los ahorcaban en medio de las calles a los soldados alemanes. Si un soldado alemán se iba del campo de batalla porque iba a morir, luego cuando llegaba a la base lo ahorcaban en mitad de la calle. Eso sale en la campaña de Battlefield 5. Eso sale. Un chavalín, un soldado muy joven, que se fue del campo de batalla porque lo iban a matar. O sea, el resto de su pelotón estaba muerto, solo quedaba él y lo iban a matar. Entonces huyó y cuando llegó a la base, lo ahorcaron en mitad de la calle con un cartel que pone cobarde. Eso es muy duro, Bueno, hay una película así. Les digo que pero las campañas son buenas. Es que en las campañas te ponen luego un cartel con la info original. Por eso me enteré yo de que a los soldados de las colonias francesas no les dieron el crédito hasta 2009. Lo pone en Battlefield eso. Y luego lo busqué y es verdad. Luego lo busqué.
Así que las campañas esas de Battlefield, las campañas, no el gameplay ni nada de eso, ¿vale? Las campañas sí que se inspiran en hechos reales. Las consecuencias de la guerra. Y todo esto para concluir con un mensaje muy claro que más de uno se dijo alguna vez. El mundo da asco. Era justo eso. Sí, el mundo da asco. Estoy de acuerdo con Dani. Si hacen una película, de seguro van a hacer la gente sea de... No tiene por qué, si es lo que te estoy diciendo. A mí me molaría una película sobre los soldados africanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y que luego no se les dio el crédito. Ahí no hace falta inclusión. Es que ya existe. Es que fijaos, hay una historia que es toda de gente de África. Es que ni siquiera afroamericanos. Como gente de África. De países de África que jugaron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Tienen la historia ahí. Ahí está la historia. O de las mujeres noruegas que quemaron el... ¿Cómo era? Es que lo busqué esto. El petróleo este que iban a utilizar los nazis para sus tanques. Que era un petróleo, ¿cómo se llamaba? No sé qué, negro o algo así. No, mentira, el agua pesada. Agua pesada se llamaba agua pesada. Que eso lo busqué y también existió. O sea, eso es real. El agua pesada o algo así se llamaba. Que lo mandaron a la verga. Porque si llegaban a usarlo sí que iba a ser duro, ¿eh? Los nazis sí que van a ser duros. Por no recibir reconocimiento, y los franceses mandaron tanques una noche. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Barret? Sí, o algo así, no me acuerdo. Sé que se llamaba agua pesada. Y que en la campaña de Battlefield, creo que era verdad eso que salió, fueron civiles noruegos, o sea, entre ellos mujeres civiles, que bombardearon los depósitos. Eso fue después de la guerra, Vale, pues después de la guerra. Sale en Battlefield. Ya digo, yo jugaré la campaña otra vez porque me gustaron mucho las campañas de Battlefield. Y a mí me molaría más... O sea, deberían volver las películas bélicas, pero... Sin realistas, ¿vale? Que sean lo más realistas posible. Que sean lo más realistas posible. Sé que es mucho pedir, lo sé que es mucho pedir a día de hoy. Pero yo ahora tengo la esperanza... A lo mejor me llamáis ingenua, pero yo tengo la esperanza de que ahora con todo lo que está pasando en Hollywood, de las manifestaciones y todo eso, a Hollywood se le cambie el chip. Yo tengo la esperanza, a lo mejor soy muy ingenua. Pero tengo la esperanza. ¿Se llama Legión Extranjera Francesa? Creo que sí, ¿no? Que la película de la bomba atómica era machista. ¿Por qué? Porque no aparecían mujeres. No me toques la polla, tío. Corea del Sur ahora está muy tope, ¿eh? Corea del Sur ahora está... Cuidado, ¿eh? Es lo que os he dicho antes. Los mejores avances son de la competencia. Hasta ahora Hollywood tenía el monopolio. A lo mejor salía alguna película independiente, pero nunca ha habido esa competencia tan real. Ahora sí la empieza a haber. Ahora sí que empieza a haber una competencia real porque ahora la gente está a full con el cine asiático, no solo coreano, sino japonés también. Es solo cuestión de tiempo de que la gente empiece a ver las películas de China, porque hay películas muy buenas, historias chulísimas en el cine chino. Como empiece la gente a darse cuenta de esto y empiece el cine chino, las series chinas, las producciones en general de China, empieza a subir, ahí se van a poner las pilas. Ya digo, o se ponen las pilas ya o va a haber tiempos muy oscuros en Hollywood, ¿eh? Se vienen tiempos oscuros, Harry. Más el declive de Disney. Y mientras tanto, Nintendo va a sacar su propio estudio de animación. La resistencia francesa también estaba conformada por varios negros franceses, extranjeros, españoles, italianos, exiliados. ¿Cuándo les ocultaron? Pues en el ojo público se que se lo fueron. ¡Hostia! ¿Ves? Molaría una película de todo lo que está diciendo Barret. Lo que está comentando Barret, molaría una película de eso que está diciendo, ¿eh? Hollywood se lo buscó, eso es verdad. Se lo merece. Hablando de Hollywood,